Hola a todas y todos, hoy comenzamos con un nuevo episodio de Gramática del Texto. En esta oportunidad nos toca comenzar con la unidad 2, la unidad dedicada a las relaciones endofóricas. En concreto, hoy vamos a comenzar a estudiar las relaciones de correferencia textual. Para ello hemos preparado unas diapositivas que tienen un colchón de redundancia para que ustedes puedan amortiguar el proceso de aprendizaje. Primero vamos a hacer una recapitulación de los mismos contenidos que habíamos visto en las clases anteriores, concretamente en el video número 3, y a partir de una revisión de la bibliografía, de algunos títulos de la bibliografía del curso, vamos a hacer una especie de catálogo de los fenómenos más frecuentes, los fenómenos de correferencia más habituales. Una vez que hayamos establecido cuáles son las tipologías, las categorías que vamos a manejar en el curso, vamos a ver algunos ejemplos que son tomados también de la bibliografía. A partir de allí vamos a revisar algunas de las actividades en línea que les proponemos para el ejercicio. Retomando lo dicho en clases anteriores, hoy vemos las relaciones endofóricas, seguimos tomando las palabras del griego. Endo significa dentro, en el interior, y fero es llevar o producir. Es la misma palabra que usamos en catáfora y anáfora. La mayor parte de los ejemplos que tomamos en estas diapositivas son de las obras de Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, Las cosas del decir, Manual de análisis del discurso, y el manual de María Josep Cuenca, de Gramática del Texto. Vamos a inspirarnos en estas autoras. Ellas simplemente lo que hacen es recopilar, son un trabajo de síntesis de mucha otra bibliografía anterior. Nosotros nos vamos a aprovechar de esas categorías para nuestros análisis. Vamos a revisar un poco más los mecanismos de textualización. A menudo se encuentra esta metáfora del texto se habla de la textura discursiva, es decir, que se recupera etimológicamente la relación que hay entre texto y tejido, como pueden ver aquí en esta cita del Diccionario de la Lengua Española: tejer, tejido, textura, texto. Esta metáfora está muy bien, pero no debe hacer olvidar que la supuesta superficie del tejido, porque el tejido cubre una superficie, por tanto es un objeto bidimensional, se puede decir, esa bidimensionalidad del tejido es en realidad ilusoria, porque no deja de ser un hilo, es decir, un solo elemento, ¿no? Un elemento unidimensional. Eso es el texto también. El texto es siempre lineal. Se puede ocupar tal vez otro tipo de metáforas, por ejemplo, el del río, ¿no? El discurrir. El río discurre. Los elementos que son depositados en el río se van. Si yo dejo un sombrero en el río, ese sombrero se lo lleva, ¿no? Se lo lleva la corriente. Entonces podemos pensar en el texto como una metáfora de este tipo. Es decir, yo puedo introducir un objeto en el texto, pero ese texto se lo lleva, se queda en el pasado, ¿no? Porque otras palabras aparecen. Entonces de alguna manera yo tengo que repescar, de la misma manera como si yo repescara el sombrero que se llevó la corriente. Y eso lo puedo hacer ya sea por la repetición del nombre introducido o por medio de otros mecanismos, como vamos a ver. Recuperamos la idea del tema o tópico discursivo, que es aquello de lo que el texto habla. Vamos a hablar por un lado de un tópico oracional, un tema de la oración, pero también de un tema global, un tema discursivo. El texto siempre habla de objetos. Esos objetos pueden ser un nombre propio, pueden ser un nombre común. Yo puedo hablar de un individuo, puedo hablar de un político, y en ese caso lo menciono con nombre y apellido, o puedo hablar también de una organización, o puedo hablar de un concepto abstracto, de un ideal. En cualquier caso, siempre hay una denominación de ese objeto
que es el que aparece en el discurso. Normalmente al principio del discurso, luego se va recuperando, ese tema se va recuperando a lo largo del texto. El tema del texto es una de las propiedades definitorias, eso lo vimos también en la unidad 1. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que tomamos del texto de Teun van Dijk, dice: esta mañana tuve dolor de muelas, fui al dentista. El dentista tiene un auto grande. El auto fue comprado en Nueva York. Nueva York tuvo serios problemas financieros. Claramente eso no es un texto porque no hay un tema global, es decir, cada oración se relaciona con la anterior, hay una cierta intersección de vocabulario entre cada par de oraciones, pero no hay un tema global, no hay un referente común. Este tema del tema y rema es algo que también vimos, es algo muy importante. Lo tenemos también, por ejemplo, en esta lectura complementaria de Jan Renkema, Introducción a los estudios del texto. Hablamos de tópico, tema y comento o rema, ¿vale? Son sinónimos. Elijo de qué quiero hablar en el texto y digo algo nuevo sobre él, algo que no es obvio, que no se desprende naturalmente, que no forma parte de la definición del tema. Vamos a pasar entonces a lo que nos importa en la clase de hoy, que son los mecanismos de correferencia. El mantenimiento de este tema a lo largo del texto se puede realizar, como decíamos, por medio de la repetición o por medio de otros mecanismos que permiten al autor tener un texto más interesante, un texto con mayor riqueza léxica, porque un texto que repite todo el tiempo los mismos temas, las mismas denominaciones, suele ser de menor riqueza léxica, de menor calidad. Este esquema nos resume cuál sería la relación de la que estamos hablando. Hay un elemento A, vamos a tomar un elemento A que sería el antecedente. Por ejemplo, en el caso de si se habla de una persona, sería el nombre propio, nombre de pila y apellido. Y luego un elemento B que sería un elemento de referencia no autónoma, es decir, no tiene la misma independencia, la misma autonomía referencial que un nombre propio que puede ser identificable, con el cual podemos identificar a un individuo. Cuando tenemos, por ejemplo, un pronombre que recupera la mención de este individuo, no se puede decir que ese pronombre tenga referencia, está siempre dependiendo del antecedente. Ahora bien, ese antecedente puede ser extralingüístico cuando se habla de un elemento que no está en el texto, un elemento que está en el contexto, o lingüístico, que es lo que nos ocupa ahora. Por eso estamos hablando ahora de relaciones anafóricas, ¿no? Es decir, es un elemento de referencia no autónoma que refiere a otro elemento que está en el interior del texto. Y ese elemento de referencia no autónoma, es decir, ese mecanismo correferencial, puede ser de dos tipos. Puede ser o bien gramatical o bien léxico. Cuando hablamos de gramatical, vamos a ver que hablamos fundamentalmente de pronombres, que sería el caso pleno, pero también vamos a hacer mención a casos de elipsis, que es cuando se produce un elemento vacío. Por un lado tenemos los elementos gramaticales y por otro lado tenemos los elementos léxicos. Tenemos aquí entonces este esquema, esta tablita que hemos preparado con el profesor del otro paralelo, Hernán Robledo, en el que aquí hacemos un catálogo de las categorías que hemos identificado como las más comunes, las más importantes, que aparecen en la bibliografía. Y es la propuesta que les hacemos para manejar categorías en el análisis de ustedes. Si ustedes pudieran descubrir un mecanismo nuevo, un mecanismo que no está aquí, pues eso sería fantástico, habría que discutirlo y analizarlo, ¿no? Realmente. Pero esto es lo que suele aparecer con un nombre o con otro, pero es lo que más aparece, lo que aparece con mayor frecuencia en la bibliografía de gramática del texto, lingüística del texto. Por un lado tenemos los mecanismos de repetición, ya sea exacta o parcial. Por otro lado tenemos mecanismos de sustitución, que hemos visto ya y hemos visto en la unidad 1. Y por otro lado, mecanismos de asociación, que serían no lingüísticos, serían extralingüísticos. Y por último, los mecanismos gramaticales, mecanismos que no son léxicos, por formas gramaticales y la elipsis. Vamos a ver algunos ejemplos de procedimientos gramaticales, como podemos tener aquí, no es ninguna sorpresa. Tenemos algunos elementos que son fundamentalmente
Elementos pronominales, pronombres personales, él, ella, lo, le, los, las, ello, pronombres relativos, qué, quién, el cual, cuyo. Demostrativos, este, es, aquello, esto, tal, posesivos, su, suyo, suyas, cuantificadores, definidos o indefinidos, todos, otros, alguno, primero, segundo. Marcas verbales de tiempo y persona. Y por último, el caso de la elipsis. Hay que tener en cuenta también que en castellano los pronombres presentan la particularidad de estar en los verbos. Muchos verbos se presentan con un pronombre enclítico, es decir, que forman parte de la palabra. También hay que tener en cuenta que en castellano tenemos verbos que son pronominales, algunos de los cuales son pronominales estrictos, es decir, que solamente pueden utilizarse con un pronombre que forma parte del verbo. Por eso a veces es difícil pasarlo por alto porque está ya contenido en la unidad léxica. Pero no dejan de ser pronombres y como tal tienen un referente, que es lo que nos interesa a nosotros en este caso. Vamos a pasar entonces a relevar algunas categorías de procedimientos léxicos. Vamos a hablar por un lado de sinónimos o cuasi sinónimos, es decir, yo puedo utilizar un sinónimo, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos, para no repetir la misma palabra, ¿no? Eso es un recurso muy común. También en lugar de sinónimos puedo utilizar las llamadas proformas léxicas, que también hemos conversado, son palabras muy generales como hacer, cosa, persona, gente, tema, cuestión, idea, lugar, hecho. Pero también puedo establecer relaciones de correferencia con otro tipo de recursos, tales como hipónimos o hiperónimos. En el caso de un único artista, un único pintor, el autor, o artrópodos y moluscos por organismos, teléfono por adminículo, restaurante por local, pero nos dicen algunas autoras como Elena Calzamilia y Amparo Tuzón, nos hablan también de casos de antonimia, correferencia por antonimia. Por ejemplo, si se habla del empleo y luego se utiliza la expresión problema del paro para hacer referencia a lo mismo. En España el paro es el desempleo. También tenemos otro tipo de elementos que ya podemos decir son más extralingüísticos, como por ejemplo las calificaciones valorativas. Aquí en las calificaciones valorativas, ya lo veremos más adelante también en la unidad 3, tenemos la huella de la subjetividad del autor, porque hay una valoración también, no es únicamente una denominación, hay también una forma de predicación. Un terremoto se dice una catástrofe, un accidente puede ser una desgracia, etc. También hay conocimientos que son basados en el mundo, el conocimiento del mundo, que no es propiamente lingüístico también. Es decir, yo puedo saber castellano, pero no saber quién es Mitterrand, puedo no saber quién es el presidente de la República Francesa. Igualmente no están en la lengua estos conocimientos, pero pueden servir para establecer una relación correferencial. Vamos a hacer mención a los casos de correferencia en que no se recupera un único elemento, que es lo que hemos estado explicando ahora, sino una región más amplia del texto, un fragmento más amplio, por ejemplo un párrafo o incluso un par de párrafos. Muchas veces se habla ahora de los llamados encapsuladores, es un tema de moda en lingüística, que son elementos que pueden recuperar una idea expresada en una secuencia de proposiciones, en lugar de estar recuperando un solo caso, una sola categoría. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de correferencia. Lo que hacemos en primer lugar en este caso, en esta etapa, es observar los análisis que hacen las autoras de los distintos manuales y vamos a tratar de aplicar ese mismo criterio posteriormente al análisis de otros textos, de textos que encontremos nosotros en el periódico. El primer ejemplo dice así: los tres amigos, yo marco en color rojo el elemento que es considerado aquí el referente, ¿verdad? Solamente vamos a recuperar las cadenas correferenciales de un referente a la vez, para no hacerlo demasiado complejo. Este criterio es el mismo que ustedes van a aplicar cuando hagan el análisis, es decir, próximamente vamos a tener un ejercicio formativo, una actividad formativa,
en que ustedes van a tener que recuperar la cadena correferencial de un referente en una columna de opinión. Así que vamos a aprender la técnica de aquí. Los tres amigos, nuestro correferente dice, volvían a casa de noche, a la hora en que las autopistas comienzan a quedarse vacías. En algunos tramos, la luna aparecía entre las nubes e iluminaba con crudeza la llanura yerma. Y ellos, como ven, marcamos aquí en color azul, marco yo para que se distinga el referente, y entre corchetes, inmediatamente después agrego el código, simplemente pronombre. Es decir, no hace falta clasificar el pronombre, ya con que se pueda identificar el pronombre me doy por satisfecho. Ellos, los tres amigos, creían ver allí, en medio de aquel paisaje, la sombra de un perro perdido o de una casa en ruinas. La soledad que les rodeaba, que les iba rodeando kilómetro a kilómetro, se volvía entonces más solemne e incómoda y les empujaba a salir de su ensimismamiento. Lo que tenemos aquí es un caso típico de relación anafórica entre un pronombre y un referente, ¿vale? Hasta ahí ningún misterio. Vamos a pasar al ejemplo número 2. Aquí tenemos no solamente mecanismos gramaticales, también tenemos algunos mecanismos léxicos. En este caso el referente es artista, un único artista que pintaba de rodillas. Un único pintor, estos podemos clasificarlo como hipónimo, pintor hipónimo como hipónimo de artista, que dibujaba de rodillas, iluminado por lámparas de tuétano y utilizando todas las técnicas conocidas. Es el autor podemos decir que es sinónimo de artista, de la bóveda de las cuevas de Altamira. El pintor de Altamira no se limitó, es nuevamente un pronombre, a pintar la obra de cumbre del arte rupestre. Según Muskis, este individuo, una proforma léxica. Vamos a ir al ejemplo número 3. Aquí tenemos una situación un poquito más compleja porque tenemos tres elementos que funcionan, que están a un mismo nivel, que son, digamos, los marco como referentes: mesita, estantes y sillas. Dice el ejemplo: David quería organizarse mejor y decidió por su cuenta comprar una mesita para la sala, unos estantes para el recibidor y un par de sillas para su cuarto. Cuando Marta vio todos estos muebles, ahí tenemos ya un correferente que es un hiperónimo, le dijo que no había cumplido con su palabra y que ella no estaba ahorrando para comprar cosas de la casa. Podemos aquí hablar de una forma de parafraseo, de una paráfrasis, cosas de la casa, sino para irse de viaje a Laponia, algo que le proporcionaría mucha más satisfacción que unos trastos más en casa. Trastos aquí es una calificación valorativa, porque trastos es una forma peyorativa de designar, no es simplemente un sinónimo. Vamos a pasar a un caso 4, un texto un poquito más largo, todos son de la bibliografía, tomados de la bibliografía. Dice, Flora se... Ahí tenemos un primer pronombre, ¿vale? Sentarse como verbo pronominal ya nos obliga a marcar el pronombre. Flora se sentó a la mesa junto a nosotros. Entendí que aquella tarde, antes de que yo apareciera en el vestíbulo, ella, otro pronombre, debía de haber contado que era precisamente allí donde solía, aquí hay una forma de elipsis, porque ha sido elidido el sujeto del verbo, que sería ella misma, reunirse, otro pronombre, con sus amigos. Pero su relativa insistencia en hablar de ellos, de sus amigos, en sorprenderse, otro pronombre, de que no hubieran llegado todavía, en aventurar que era ella quizá quien aparecía demasiado tarde, o en concluir por extraños mecanismos que la cita era en otro lugar y que en estos momentos debían de estar buscándola desesperadamente. Me pareció un tanto infantil, ingenua. Aquí hay que señalar que ingenua, la palabra ingenua, el adjetivo, tiene concordancia de género y de número con Flora, pero no, eso es una simple concordancia gramatical propia de la predicación. Una relación sintáctica que no es correferencial. Yo no estoy recuperando el elemento de Flora, estoy predicando. Entonces hay que distinguir entre correferencia y predicación.
En el aula virtual del curso tenemos entonces los enlaces a las aplicaciones. La aplicación de evaluación formativa. También estará el enlace en la descripción. Vamos a ver acá, yo me he registrado como el Sapo Pepe. Esta unidad, esta aplicación ahora tiene habilitada la unidad 2. Ustedes pueden hacer clic aquí y van a aparecer ejercicios para poner a prueba sus conocimientos solamente de la parte de correferencia de la unidad 2, porque es la parte que vamos a estar trabajando estos días. Con posterioridad, más o menos en un par de semanas, habilitaremos también ejercicios del otro tema de la unidad 2 que tenemos pendiente, que es el de los marcadores discursivos. Esto les propone a ustedes también ejercicios en los cuales tienen que encontrar el elemento que hace la relación correferencial y clasificarla. Esa sería una de las actividades en línea. La otra de ellas es la selección de una columna de opinión. La forma de trabajar acá sería muy simple. De momento estamos haciendo un análisis puramente cualitativo. Entonces vamos a seleccionar el texto, copiar y pegar en un procesador de texto. El ejercicio será, primero, leer el texto, leerlo completamente, hacer una lectura inocente del texto y posteriormente encontrar una temática del texto, encontrar un elemento que se quiera analizar, un referente, cualquiera de ellos. Por ejemplo, una persona, ¿no? Si se habla de una persona, el presidente libanés Bashir Gemayel, entonces reconstruir la cadena correferencial de ese elemento. Cada vez que ustedes encuentren un correferente lo tienen que marcar de la misma manera que yo lo he hecho en los ejemplos. Esta va a ser entonces una actividad formativa, la primera que vamos a hacer de la unidad 2. Yo voy a habilitar una ventanilla para ello y también voy a mandar las instrucciones de este taller por escrito. Termina entonces este video aquí. Muchas gracias por la atención y nos vemos el próximo día.